Actualidad, información, deportes, la música de todos los tiempos. Para estar juntos a toda hora. Juntos a toda hora. AM 620, la radio de tu provincia. El sentir del ser, el sonido del alma. Abañe, el idioma guaraní, junto con Ñanderecó, nuestras costumbres y un recorrido por el pentagrama musical con ritmos y matices del guaraní. Guaranita Barandú, desde este momento y hasta las 22 horas, como todos los sábados. Con ustedes, su creador y conductor, Juan Ramón Fariña. Guaranita Barandú. Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a otro encuentro con la música, con el idioma y la cultura guaraní a través de LT17 Radio Provincia de Misiones en la amplitud modulada en las 620 kHz aquí desde la ciudad capital de la provincia de Misiones. Ya estamos en el aire desde este momento y hasta las 22 horas, transitando estos 60 minutos con la música, con algo de la cultura y con algo también del idioma guaraní. Añetejape, roñeja ambaitejina, romboyeje arojobo, roipurumo coñe e catuhawaisha tapichacuera, oikuaba guibecoa coñe ojenduo yepocuaa oñemocre jaoeshacuamba eishapa abañeja ejina coaco tetaguazú ñe añetete. Realmente lo que hacemos es intentamos hablar el guaraní bien depurado. Nos esforzamos por pronunciar correctamente todas las palabras en esta lengua para que aquellos que conocen el idioma puedan escucharlo y aquellos que no lo sepan puedan también de alguna manera acostumbrarse a tenerlos en el oído, a tener el sonido de la palabra en guaraní en sus oídos, y de esta manera que todos entendamos que este idioma, el abañeé, el idioma de los guaraní, es un idioma, una lengua de esta gran nación guaraní. No es de un país, sino que es de una gran nación. Esta nación guaraní que abarca desde el Caribe hasta el Río de la Plata, desde las cordilleras de los Andes hasta el río, hasta el océano Atlántico, todo este territorio que cubre gran parte de los países de Sudamérica. Bueno, y nosotros aquí en LT17, bajo el comando de la operación técnica de David Medina. ¿Cómo estás, David? Ahí está. Como la piririta. A ver. Así salimos al aire, sí, señor. Este tema que realmente cuando se escucha por ahí parece que la gente ve Guaranita Barandú. Porque hoy tal vez no estamos saliendo en simultáneo en AM y FM, pero sí la gente de AM que nos siguen desde hace tanto tiempo, porque este es el programa 7 de la 11ª temporada, 12 años que venimos al aire, nos identifica e incluso nos escriben a veces a través de los mensajes en Messenger y nos dice: el otro día estuve escuchando la polca piririta y me acordé de Guaranita Barandú. Y qué lindo es que la gente nos asocie, nos identifique. Hañetejape, jaeteba ishaku ore, no se imagina. Oñejenduo ve piririta jaeteku Guaranita Barandú o se imagina ubitupepore. Bueno, hoy es 30 de abril del 2022, una fecha significativamente importante, porque en el Paraguay se celebra el Día del Maestro. Y de alguna manera, yo esta mañana hacía una publicación en mis plataformas de Facebook, saludando a todos aquellos maestros que me formaron en esta instrucción con el idioma guaraní
profesores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, así como del UAP, que fueron mis maestros que me enseñaron, porque yo siempre lo digo esto y reitero, no sabía hablar una sola palabra en guaraní. Y sin embargo, gracias a la buena enseñanza, hoy por hoy el guaraní es mi principal herramienta de trabajo. Saludos cordiales para todos y también naturalmente a los maestros que sacrificadamente dedican gran parte de su vida a transmitir, a enseñanzas, a instruir, a academizar a la población infantil, juvenil y bueno, y también a los jóvenes que cursan distintas carreras universitarias. Día del Maestro en el Paraguay. Y también 30 de abril de un año como el 1993, 12:35 del mediodía, nacía uno de mis herederos genéticos. Hoy cumplió 29 años. Ramón Daniel Fariña Benítez. Qué lindo. A ver, escuchemos un ratito. Para los maestros. Para mi hijo. ¡Viva Ley Santo Ara! ¡Viva el de cumpleaños! Y hoy también, vale la aclaración, está de cumpleaños nuestro ministro de Cultura de la provincia, un gran músico, 49 años está cumpliendo. A ver. Felicidad en este día, que tu destino te brinde siempre felicidad. Para todos ustedes. De dicha eterna. Que sea eterna la dicha, que sea eterna la felicidad, que sus corazones se inunden de momentos felices. Sí, señores. Vamos, que mil. Dale gas, dale. Que suene todo. Bueno, felicidades entonces para mi amado hijo Ramón Daniel, para los maestros y también para José Loshab y bueno, para todos los que están cumpliendo años hoy, 30 de abril de este año 2022. Bueno, para mí es una cuota pendiente porque hoy tenía que haber estado con mi hijo y digo, bueno, Ayerureña Anderubusupe, le pido al Todopoderoso, tome ese bareteja tesei, que me dé fuerza y buena salud y catojaguaisha coro o uvape, para que pueda el año siguiente aimejawa y yequere ja añuashupe añañuashupe ombotucuevo bojapipa ro para darle un fuerte abrazo, para acompañarlos, para estar con él en la fecha en que, si Dios permite, va a estar cumpliendo 30 años. Ramón Daniel, bendiciones será Tandero Basaña Anderubusú. Bueno, no quería dejar pasar con el permiso de todos los oyentes, por supuesto, esto es algo muy íntimo, muy personal, pero bueno, los oyentes también son seres humanos, David también. ¿Cuántos hijos tenés, David? Uno solo. Y bueno, yo tengo uno solo también en el Paraguay, que yo sepa. Y ahí aparece la cara del sinvergüenza. No, bueno, no, tengo muchos hijos. Yo tengo muchos hijos. Pero bueno, en el Paraguay, reconocido oficialmente, y creo que sí, que es el único, Ramón Daniel Fariña Benítez, que está cumpliendo 29 años. Y uno siente ternura por todos los hijos. Y los oyentes también, Máximo Martín está en sintonía también, claro, vos tenés tu hija, tus hijos, y seguramente que a cada uno los querés de manera muy especial, pero todos igual, no hay diferencia entre un hijo y otro. Bueno, así es. Y hoy por eso quise estar con este saludo al inicio del programa. Bueno, y ahora vamos a hacer... Por ahí también vamos a recordarlo con alegría, porque
ayer 29 de abril tenía que haber estado cumpliendo 88 años. Este hermano mío, amigo mío, a quien conocí hace 12 años, o más tal vez 13 años, hace 13 años que estoy con Guaranita Barandú en Candelaria. Y un día tímidamente nos hicimos amigos, me hablaron de la presencia de él en Candelaria, amante de la cultura guaraní, y me fui a visitarlo a don José María Cepillo Alderete. Desde el primer día que hablamos, que fue una conversación, supuestamente iba a ser breve, pero nos quedamos como 2 horas conversando. Parece mentira. Un hombre a quien yo vine a reemplazarlo en esta lucha de la difusión y la puesta en visibilización del idioma y la cultura guaraní. Nacido en Villa Urquiza, él, un 29 de abril, y si estaba por cumplir 88 años, sacame las cuentas, por favor, en qué año nació. ¿En el 14 puede ser? Sí, en 1914. Nacido en Villa Urquiza, ahí donde hoy está la radio y el diario de la calle. En ese lugar, ese predio, ese lote, esa propiedad, ahí nació don Cepillo Alderete. Y ayer, 29, tenía que haber estado cumpliendo 88 años, pero nos dejó hace 8 meses. En septiembre, un 13 de septiembre, se nos fue don José María Alderete Cepillo, como lo conocen, cantor, músico, promotor de la cultura guaraní, trabajador de la gastronomía guaraní, porque pudo levantar un emporio laboral como es los productos, el representante o la marca Ñandecoga, que está en Buenos Aires, y desde Buenos Aires distribuye sus productos en toda la región, en todo el país prácticamente. ¿Qué distribuye? Porotos, harina de maíz, almidón, todo lo que tiene que ver, manís, todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía, nuestras costumbres culinarias, nuestras costumbres gastronómicas. Entonces, fue un ferviente trabajador, difusor de todo lo que tiene que ver con el idioma y la cultura guaraní. Don Cepillo Alderete falleció, se fue físicamente, pero su espíritu, su alma, su recuerdo, su afecto y su última grabación, el disco Hipojine Pone, quedó como recuerdo, como herencia. Y nosotros vamos a hacer un recorrido con repertorio musical interpretado con él, por él en la voz, con el arpa de José Luis Alderete, su hijo, un gran arpista de nivel internacional, y con la guitarra de Ángel el Pato García. Lo escuchamos, ponemos 2 temas de Cepillo Alderete de este material Hipojine Pone. Adelante. Cuando te fuiste en el cielo, la jaula quedó con pena y mi pobre corazón latiendo quedó por ti. Mientras yo sueño contigo, tus lindos ojos me miran. Mañana al despertar, qué pena me da no verte. Yo te quiero todavía, todavía yo te adoro. Y si tú quieres volver, volviendo me encontrarás. La mala suerte es mía de haberte querido tanto. Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré.
Viviendo así es tanta ya la desdicha. Existir así es mucho mi padecer. Mas en mis horas dolientes paso la noche intranquilo. Qué bello seguir amando al que ama, bendice Dios. Yo te quiero todavía yo te adoro. Y si tú quieres volver, volviendo me encontrarás. La mala suerte es mía de haberte querido tanto. Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré. Esto es Guaranita Barandú. Feliz y la libertad de tu corazón no mató el amor. Por eso al llorar ebrio de dolor tú me niegas hoy tu terreno de miel. Tragarme ya de tus bellas alas un celestial soplo salvador. Ave del Edén que sueñas ganar tu triste zorzal peregrino y fiel. De alada deidad de estirpe canora, alivia mi ser de cruel orfandad. Mi alma en sus versos piedad te implora, lo hermoso no debe tener maldad. Agonizante mi pobre espíritu al no saber de tu áurea voz. Esa es mi varada y acariciante afirmación de un puro querer. Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos. Y ya no seré zorzal solitario que vive muerto en su padecer. Del cariño tuyo estoy sediento, como lo atestigo esta noche azul. Alondra feliz canta un juramento, será un paraíso mi juventud. Tierno si de tu dulce pico al ligero ser curarás mi mal. Iremos al nido que construí para nuestra unión llena de esplendor. No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral. Y se romperá nuestra bien feliz cadena de oro de hondo amor. En vuelo nupcial de almas gemelas, bajo milagrosa lluvia floral, vámonos cantando si tú lo anhelas, en pos de una nueva luz aurora. Juan Ramón Fariña te está presentando Guaranita Barandú. Pues típico hazañan de Jehuico Araboshe, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, 21 horas, 21 minutos. Pues esterei hasao peañan en botuyañan en moacanahue monotí, hayajá, ese yajao. La rapidez con la que pasan los minutos hace que el pelo se nos vuelva así, blanco, canoso. Y bueno, y vamos quedando viejitos lentamente. Bueno, escuchábamos en este primer bloque musical
a don José María Cepillo Alderete interpretándonos Amor Imposible, y en segunda parte Alondra Feliz, con el arpa de José Luis Alderete y la guitarra de Ángel El Pato García, un material grabado hace 3 o 4 años se grabó. Fue el último trabajo discográfico que hizo don Alderete, y bueno, decía: quiero grabar este disco a todo lo que dé, quiero grabar, porque es un poquito lo que le quiero dejar a mis nietos y a mis bisnietos, a los que no me van a conocer en persona, que tengan el sonido de mi voz. Dice, y bueno, y cumplió su deseo y dejó grabado un disco que nosotros con mucho gusto, con mucho placer, nos tomamos el trabajo de difundir varias interpretaciones. Bueno, las vías de comunicación para con Guaranita Barandú, vamos a reiterarles que ahí David tiene cómo pueden comunicarse con nosotros en vía WhatsApp, por ejemplo, David. Contactos 376-470-9702. Qué lindo, 470-972. A mí me resulta difícil decir así. Yo digo 376-470-9702. Bueno, es el mismo número, pero bueno, yo digo 376-470-9702. Bueno, y también pueden contactar con nosotros a través del Facebook. También estamos en Instagram como Jura Fari, así, Jura de Juan, Ra de Ramón, Fari de Fariña. Jura Fari, es muy sencillo. Así estamos también en Twitter, estamos en las distintas plataformas digitales de redes sociales. Y también estamos en Spotify y estamos también en las distintas plataformas musicales, porque Juan Ramón Fariña de Guaranita Barandú también es intérprete, y tengo algunos materiales grabados, y que espero también de ustedes un corazoncito verde, un like, como dicen, un me gusta, un ney en guaraní, un dedito arriba, para que de esta manera impacte también en la difusión de los materiales que ponemos a consideración del público. Bueno, enseguidita vamos a tener un contacto telefónico con nuestro compañero Fernando Varela, que está cubriendo una de las fiestas más importantes de esta región, que está teniendo retorno en la sociedad y con gran impacto. Me estoy refiriendo al Jazz Day, al Día del Jazz. Mundialmente hoy, 30 de abril, es el Día del Jazz, pero nosotros aquí en Misiones tenemos la edición de esta fecha, celebrando con música, con una música muy exquisita en lo personal. A mí me gusta todo lo que sea música, y que suene bien, y con instrumentos bien ensamblados, con voces bien ensambladas, con mucho más razón aún. Así que enseguidita vamos a tener un contacto telefónico con nuestro compañero Fernando Varela. Ahora vamos a seguir escuchándolo a él, al maestro, a Cepi, a mi amigo, a mi hermano, a quien agradezco mucho que haya tenido tanta dedicación, tanto amor, tanta pasión, tanta dedicación por difundir todo lo que sea el idioma y la cultura guaraní. Él estuvo con nosotros muchísimas veces, compartiendo con nosotros el programa, un gran promotor de grandes artistas. Ha traído algunos músicos, algunos intérpretes, se ha tomado el trabajo de traer música del Paraguay para que venga a tocar en el programa aquí en vivo en Guaranita Barandú. ¿Cómo nosotros no vamos a estar agradecidos eternamente con esta gran persona que ya no está físicamente, pero que su legado nos dejó encerrado en un gran afecto, un gran amor y un gran reconocimiento por todo lo que venimos haciendo? Así que lo escuchamos en versión de Cepillo Alderete, Carmen Lucía. Carmen Lucía es un tema instrumental, es dedicado a la hija del Pato García, y después escuchamos Ángel de la Sierra en versión de la voz y la emoción de
José María Cepillo Alderete. Adelante. Los sábados, Guaranita Barandú, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural, cual su pájaro campana habla, reza, llora, ríe, al cantar su melodía de misterio montará. Excelsa de mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de Guarania, residenta y Caraí. Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes, y en el monte yace la santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro, cual tu templo de esmeraldas de imponente majestad. Holográfica doncella, virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representa a la diosa libertad.
muy bien, muy bien. Carmen Lucía es el nombre de una de las hijas de la hija del Pato García, y es el título de este tema que está incluido en el disco de José María Alderete, y después lo escuchábamos con Ángel de la Sierra en la voz y la emoción de Cepillo Alderete. Bueno, a ver un poquito la cortina, a ver. Bueno, y ahora sí, decía la publicación que poníamos hoy en el Facebook, ¿sabías que el jazz se disfruta mejor en días lluviosos? Nos vemos esta tarde a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Vicente Cidades con una nueva edición del Jazz Day Misiones. Jazz Day Misiones, así es. 2 escenarios montados en la sala Horacio Quiroga y Marisil Secarini, y la Feria Cervecera Gastronómica en el Zygmunt Kowalski. Ahí estaba anunciado una lista bastante extensa de grupos de banda que ya están desfilando en el escenario, pero nosotros lo tenemos ahí en el lugar de los acontecimientos a nuestro compañero. Él, aparte de ser el encargado del streaming de nuestro programa, es también un gran periodista, un joven gran periodista, y está en condiciones de encarar cualquier tipo de trabajo periodístico. Y bueno, dijimos, ¿por qué no traer el Jazz Day a Guaraní Tabarandú? Si forma parte de nuestra cultura, está tan metida en nuestra sociedad, y Fernando Varela está con la precisa en ese lugar. Así que contactamos con él telefónicamente. Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va familia? ¿Cómo va toda la audiencia de LT17? Espectacular, espectacular. ¿Me escuchás bien, no? Sí, estoy escuchando perfectamente. Acá desde el Vicente Cidades, como viendo todo lo que es el panorama, la presencia de una gran cantidad de personas que han venido a disfrutar lo que es el Jazz Day, y básicamente todo lo que realmente significa. Así que me da, permitir un segundito. Un saludo para toda la audiencia de LT17, de acá para allá, Richard Cantero. A toda la audiencia de LT17, gracias por estar siempre cerquita de los músicos, siempre en la movida musical, así que gracias por estar siempre. Estamos presentados dentro de poco por Richard Cantero. ¿Querés hablar con él? Richard, sí, por favor, ponele Baíco. Pero qué bien, qué lindo poder contactar. Tengo una entrevista grabada acá que lo voy a pasar enseguida, Richard Cantero, y para mí es un placer realmente. Me hubiese gustado muchísimo estar ahí, pero bueno, por compromisos laborales, le decía a Fernando, no puedo, y te envidio sanamente que estás ahí disfrutando de esta cartelera y Richard entre medio. ¿Cómo estás, Richard? Bien, papá, yo sé que es así, que sos genuino con lo que decís, y que tu corazón está siempre entre nosotros acá directamente. Hoy va a sonar ahí, junto contigo, para venir a Tierra Sin Mal, vas a estar ahí haciendo el aguante con nosotros. Claro que, siempre. Claro que sí. Richard, no sé, ¿ya estás yendo al escenario o tenés 2 minutitos más? No, tranquilo, hablamos. Bueno, Richard, contame un cachito sobre, te vimos en las redes sociales, y yo como músico también sé que el colectivo musical te asignó una de las tareas más importantes en estos días, que es tu presencia personal en la campaña de No al Apagón Cultural que se llevó a cabo hace 2 días en Congreso, en la Plaza del Congreso. Bueno, sí, realmente yo, así como hablamos personalmente, me siento honrado, digamos, es un compromiso, es un privilegio en el compromiso que el colectivo de músicos haya confiado en que yo pudiera representar, digamos, y alzar la voz y abrir la voz, levantar la voz, digamos, en nombre del colectivo, y siempre acompañando al resto de los colectivos culturales, porque siempre trabajamos así, juntos, digamos, así. Cuando la palabra se mueve en el teatro, se mueve en la canción, se mueve en la música. Cuando la música se mueve con la danza, genera ese espacio sonoro para la imagen en el documental, genera ese espacio sonoro en la imagen con el cine.
el cine permite también que la música esté presente y que el teatro esté presente. Realmente yo creo que somos estamos muy esperanzados, somos muy optimistas realmente, en que creemos que si nos involucramos y hacemos toda esta movida que estamos haciendo del no al apagón cultural, lo hacemos precisamente porque creemos que tenemos que poder dar vuelta a esta situación, y los legisladores a nivel provincia, a nivel nación de todo el país van a entender de que no avanzar con este proyecto de prórroga en las asignaciones específicas sería, bueno, sería realmente una herida muy grande, digamos, en el país, y una herida muy grande para la historia argentina, digamos, que se pierdan las asignaciones específicas para las industrias culturales. Claro. Cuando la cultura se mueve la gastronomía, se mueve los hidrocarburos, se mueve la iluminación, los iluminadores, las ferias, se mueve todo. Cuando la cultura se mueve, todo se mueve. Claro. Quitar los recursos a las asignaciones específicas a las industrias culturales es un atentado realmente, porque es un crimen. No se trata solamente de menos música o menos discos o menos obras de teatro. Se trata de mucha gente sin su trabajo, sin su sustento, digamos, en torno a la cultura moviéndose, al transporte, a los taxis, a la gastronomía, al pibe que cuida los autos en la calle en este momento. Claro. En este espacio tan lleno de movida, tan lleno de vida, que hay un montón de autos en la calle y que hasta le genera el sustento a ese pibe que cuida los autos. O sea, realmente el daño sería severo y muy grande. Por eso somos muy optimistas en que estamos encarando este movimiento, sabiendo que vamos por buen camino y que contamos con la fuerza del bien. Trayendo esto a un espacio reducido, digamos, trayendo al Centro Cultural Vicente Cidade en este momento, ¿cuánta gente asiste a este evento? ¿Cuántos instrumentos, cuántos accesorios de música, cuántos elementos de sonido, cuánto litro de combustible se destinó para la presencia de este número de presentes ahí en el Centro Cultural Vicente Cidade? Y esto, si llevamos a cubrir todo el país, es realmente un mundo de productos que se deja de circular. Así que entendemos claramente, y por eso la representación de Richard Cantero representando al colectivo de músicos, nosotros podemos tener algunas diferencias, podemos, religiosa, de colores, de edad, de lo que sea, pero estamos todos moviéndonos en un mundo que es el colectivo musical, y eso es lo que nos tiene que unir, y tenemos que dejar estas grietas por ahí personales. Vos sabés que yo te quiero como un hermano, y no lo estoy diciendo de entre vos y Juan Ramón, sino que en un contexto de toda la sociedad, digamos. Pero para estas cosas hay que minimizar y hay que eliminar el no te quiero, no me gusta, no me cae bien, no me simpatiza, y ver que estamos todos involucrados, y que si esto se avanza con esta quita del subsidio específico, de los fondos específicos, nos perjudicamos un montón de gente de nuestra sociedad. Realmente quiero que el mensaje que podamos transmitir en este momento es que realmente desde todos los colectivos culturales estamos unidos y nos encontramos unidos en este emprendimiento, en esta lucha, digamos, sabiendo muy bien, quiere decir, lo que estamos procurando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos militando, lo que estamos luchando. Pudimos representar a la provincia como única provincia en este evento, que ha mandado un colectivo representativo en este sentido participativo. Digamos, otras provincias han participado, pero en otro contexto, y realmente Misiones toma punta de lanza, como desde la bandera de Artigas, así, desde la Liga de los Pueblos Libres y Artigas a la cabeza, desde 1813, siempre acá en la tierra sin mal, encarando lo que queremos posible para un mundo mejor, para una nación que vuelva a ser feliz, siempre que construya su felicidad desde el arte, desde la música, desde la palabra, desde el teatro, porque eso es un pueblo feliz. Atacan a la cultura porque específicamente saben que atacando la cultura atacan la felicidad del pueblo, y los pueblos tristes no ven sin compañeros. Entonces,
Eso es lo que tenemos claro y por eso estamos unidos, evitamos a la comunidad, todavía muy temprano, todos los vecinos que a lo mejor están escuchando en este momento el dial de LT17, vénganse, tomen su colectivo, venga a disfrutar lo que está viviendo la ciudad, porque realmente estamos poniendo el espíritu para que esto realmente sea para bien para todos. Presencia de lujo en Guaranita Barandú, Richard Cantero de Ocarayás. Mencioname los nombres de los componentes de Ocarayás y te liberamos para que puedas ir a concentrarte. Hoy vamos a tocar con el set de vientos, Gerardo López en la trompeta, Gustavo Rojas en la flauta, Alejandro Hernández en el saxo, Carlos Balbuena en el bajo, Hernán Espinosa en la batería, Mauricio Chori, nuestro querido Chori, que fue papá hace poquito en la percusión. Bueno, yo voy a estar en guitarra, en el piano, y tenemos un invitado de lujo que como todavía es temprano, lo voy a estar de sorpresa para que la gente se entere y disfrute de nuestro invitado de lujo hoy. En el abrazo que te mando a vos, Richard, a cada uno de los integrantes, un fuerte abrazo a mi hermano querido, mi compañero de escenario, Atahualpa Yupanqui, Hernán Espinosa, y bueno, y a cada uno de los integrantes, al Chori, bueno, a todos, el abrazo cordial. Gracias, Richard, por esta nota. Gracias, Jean, te quiero un montón. Igualmente. Fernando. Hola. Fernando. Ahora volvimos nuevamente acá, así que tuvimos acá la entrevista con Richard Cantero, estuvo también la presencia del ministro de Cultura, de Educación, Miguel Cedox, y realmente los músicos van y vienen por estos lugares y es hermoso, digamos, la presencia que hay tanto de músicos como de público. Fernando, te envidio sanamente. No, pero por favor, para Guaranita Barandú y para todo el LT17, estamos acá trabajando y dando lo mejor para realizar una cobertura periodística a la altura de lo que se merece Guaraní y Barandú. Bueno, gracias. En horario inicial estaba Itzel Roja en el escenario y nosotros tenemos aquí la nota que vos le hiciste, Fernando, así que te liberamos para que sigas trabajando más y mejor trabajo en entrevista ahí en el Centro Cultural Vicente Cidade, y el abrazo grande, y ojalá el próximo sábado, si sale Guaranita Barandú, podamos hablar acá en la previa de todo lo que te tocó vivir esta noche ahí en ese lugar. Desde acá seguiremos dando lo mejor, así que muchas gracias por la oportunidad y también, bueno, como ya habrás escuchado, la lucha por la cultura sigue y Guaranita Barandú, vos, Fariña, sos uno de los grandes luchadores de la cultura, hay que admitirlo, y es hermoso, digamos, este espacio cultural, así que, bueno, todo es todo lo que tengo para decir y todo lo que tengo para agradecer de este espacio. Volvemos al estudio. Muy bien, Fernando Varela, nuestro cronista de lujo de Guaranita Barandú. Vamos a escuchar lo que decía Itzel Roja al bajarse del escenario. Ahí nomás le abarajó Fernando y nos decía, a ver. Hola Fariña y hola a toda la audiencia de LT17 Radio Provincia. Nos encontramos acá con Itzel Rojas, que ha dado un gran show, ha sido increíble lo que ha presentado y nos va a comentar un poco de cómo te sentiste básicamente estar ahí arriba en el escenario de Vicente Cidade, al tocar todas tus canciones. ¿Qué es la primera impresión que tuviste del público y demás? Comentanos todo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé bien cuándo van a pasarlo, pero bueno. Realmente tengo que decir que sentí una felicidad extrema. Para mí cantar siempre es algo súper lindo, algo que disfruto muchísimo, y en esta oportunidad en el Jazz Day, bueno, canté jazz, canté algunos temas más del soul, así que siempre fueron géneros que los quise cantar y hoy se cumplió ese sueño para mí, así que estoy muy muy feliz. ¿Te interesa más lo que es el jazz de modo internacional o también, por ejemplo, tendréis pensado algún tipo de estilo de mezcla de jazz con alguna cuestión regional o cultural de acá a futuro? De acá a futuro, siempre lo que trato de buscar es abarcar la mayor cantidad de estilos posibles, entonces por ahí me llega más lo que es internacional, porque quizás es lo que tiene más lugar en lo que es el mercado musical, pero estoy en esa búsqueda de conocer la mayor cantidad de artistas internacionales y de mi zona, así que yo creo que va a ser como una mezcla de las dos cosas. ¿Qué artistas te gustan más interpretarlos, además de escucharlos? Pero interpretarlos básicamente como hoy lo presenciamos. Bueno, yo diría Aretha Franklin, realmente creo que es fue una persona muy importante en toda la cultura musical, y cuando interpreto
persona, digamos. ¿Y cómo se llaman los integrantes de tu banda? Digamos que estaría bueno nombrarlos, también fueron excelentes músicos y para que los conozcan, los escuchen también. Más vale. Bueno, hoy estuve acompañada por Juan Sñur en guitarra, Matías Chamorro en bajo, Gastón Salazar en batería y Juanpi Martínez en lo que es teclas. Así que bueno, también nosotros nos ensamblamos específicamente para este evento, así que lograr tocar hoy y llevarlo frente a los ojos del público es una cosa increíble y les tengo un cariño muy particular por todo lo que fuimos viviendo hasta ahora. Buenísimo. Itzel Rojas para toda la radio provincia y LT17. ¿Algo que nos quieras decir, algo que no te haya preguntado, que nos quieras comentar? Bueno, les puedo comentar que me parece que en mayo voy a sacar una de mis primeras canciones, que la grabé en 2019, y me parece que si todo sale bien, para el 20 de mayo ya voy a estar lanzando eso, así que pueden seguirme en mis redes, principalmente en Instagram, que es @itzel_rojas, y ahí van a tener toda la data. Buenísimo, muchas gracias. Itzel Rojas, entonces, esta joven artista posadeña, ella que, bueno, hizo un ensamble, una banda ensamblada para este evento del Jazz Day y estuvo ahí a tempranas horas estuvo, porque me enviaba Fernando la entrevista y, bueno, un placer realmente tenerla en este evento tan importante para el jazz. Y, bueno, hoy... Al inicio del programa, lo mencionábamos que está de cumpleaños también, lo saludábamos y estuvo presente en el Centro Cultural Vicente Cidade y Fernando ahí lo agarró al vuelo a nuestro querido amigo, colega y actual ministro de Cultura José Martín Schwab, Joselo, como lo llamamos, como lo llama todo el mundo prácticamente. Joselo, un hombre carismático, humilde, sencillo, que jamás se niega a dar la palabra y lo hace con tanta pasión, con tanta emoción, como estuvo dialogando con Fernando Varela. Joselo, ¿lo escuchamos? Bueno, buenas noches. Gracias por permitirnos compartir este momento tan hermoso y tan fuerte, con tanta energía, porque necesitábamos la música para que nuestra alma se cure y que nuestro espíritu se regocije otra vez con el jazz. Hoy es el Día Mundial y bueno, y acá con gente que inventó esto hace muchos años y la primera edición justo lo menciono y lo veo acá a Carlos Bedoya, que fue uno de los iniciadores de esto. La primera versión del Jazz Day fue aquí en el lugar y yo creo que podemos reeditar todo esto con muchísima alegría. Bueno, me parece una cosa muy emocionante porque después de tanto tiempo de no poder juntarnos, estar acá y hacer lo mejor para que la música suene y el público disfrute es realmente maravilloso. Así que yo agradezco también a ustedes, a la radio, y les digo, pasen el disco de jazz de los muchachos para que le vaya bien a todos. Es un disco legal en una radio oficial, quiere decir de que las planillas que se presentan en ADI redundan, además de difundir la música hermosa, porque suena hermoso, redundan en ganancias para los artistas que graban. Sí, también. Gracias. Bueno, no solo cumpleaños del documento, el día que nací, sino el día que volví a resucitar, el día de ayer. Yo estaba en coma hace un año y el 29 de abril pude salir adelante del 30 de cumpleaños y bueno, acá estoy. Los mejores deseos de feliz cumpleaños y de LT17 le deseamos lo mejor. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones. Joselo Schwab, qué gran detalle esto. Anoche, precisamente, estando ahí en La Peña, recordábamos esto con los compañeros de trabajo de La Peña, que un 29 de abril él salía del estado de coma, el 30 en el día de su cumpleaños,
volvió a tomar conciencia y, como dice él mismo en sus propias palabras, volvió a nacer. Qué gusto que podamos dar gracias al universo, gracias a la vida y poder disfrutar cada día de nuestras vidas de la mejor manera. Un abrazo grande, muchísimas gracias a Fernando Varela por esta emotiva nota que estableció con el ministro de Cultura. También hizo una entrevista con Gonzalo Bobadilla de Kizuko Trío. Vamos a escucharlo, hay tiempo todavía, son 21:52 minutos, así que lo escuchamos y después venimos para la despedida del programa. Hola, buenas noches a toda la audiencia de LT17 para Guaranita Barandú. Nos encontramos acá con Gonzalo Bobadilla, que nos va a comentar un poco de este show que ha dado acá en la Vicente Ciudades. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Kizuko Trío, ¿no? Kizuko Trío, sí, un trío instrumental con Marcelo Pérez y quien les habla de música experimental y improvisación. Lo disfrutamos, recién salimos, disfrutamos mucho de la banda y de aprovechar este tipo de eventos que son, digamos, como gloriosos poder tener una ciudad, sabiendo que una réplica de conciertos que se hagan en simultáneo en todo el mundo. Y donde hay una mezcla de rasgos internacionales, como decir, de lo latino, lo estadounidense y demás, en ese sonido que escuchamos tan particular. Y una cuestión filosófica también, una forma de vivir. Si vas estrictamente a lo musical, sí es, digamos, tiene un costado el parte del lenguaje, ¿sabes? Que permite que se confluyan directamente, digamos, lo grandioso del jazz es que se inserta de tal forma que la música propia de la tradición en cualquier lugar del mundo, digamos, se puede acoplar fácilmente al lenguaje del jazz mismo, digamos. De hecho, ahora lo que va a venir es música propia de Marcelo Pérez y después vamos a escuchar a Frodo Peralta, a Chumbo Roy y a Cacho Bernal, que hacen música paraguaya, digamos, tradicional, pero llevada a la sonoridad jazzera, al trío jazzero, y es una gran oportunidad para estar acá. Ante el show, ¿qué viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste con el público, el estar ahí arriba del escenario en este gran día? Siempre muy bien, esta es la sexta edición, con Kizuko es la tercera que tocamos y siempre estamos un montón de gente que está muy contenta de estar acá. Y acá, a futuro, ¿qué otro show tienen planeado con la banda, otros planes y demás? Comentanos algo que por ahí quiera hacer. Bueno, con Kizuko nosotros en general tenemos, digamos, fechas muy esporádicas. Nos juntamos generalmente para tocar cada 3 o 4 meses. Hoy no te puedo decir una fecha concreta, pero vamos a estar avisando para que todo sepa. Perfecto. Acá Gonzalo Bobadilla para todo Guaranita Barandú y para toda la audiencia de LT17. Qué lindo, qué lindas notas se mandó Fernando Varela, nuestro compañero de trabajo, porque él también es periodista recibido, es un flamante periodista que está desempeñando tareas a lo mejor de escritorios, aquí con ediciones, con la parte técnica, pero es también un profesional con una tremenda preparación y para nosotros es un honor realmente contarlo dentro del equipo de Guaranita Barandú y que se haya prestado, que se haya aceptado esta propuesta de encarar a los artistas para este tipo de notas, de entrevistas, muy ricas realmente. Y bueno, nos envió un par de videos que vamos a estar editando y vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Anike penderezaray, Guaranita Barandú, oñeja ambaitejina, omuasai marandú y catujahuencha o paveta pichacuera o jaijuañete, bañandereco, jañaneñe, o huereco, peteipa umi, catujahuencha, oyesarecoja, oñemo marandú, jaipo y catucuevo aveí, upecuevo, upeaja ejinañe, endo iba a ser upecuevo, aveí, oreputebojahuá, omuasai jahuá, Umi Tembiapó Oroyapoba. A no olvidarse que desde Guaranita Barandú estamos permanentemente esforzándonos por plantar alguna semillita con la información, con lo que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con nuestra lengua, y de esta manera para aquellos que entienden, para aquellos que quieran,
puedan tener un espacio de compartir, y aquellos que, bueno, que quieran capacitarse también puedan tomar nuestras propuestas para ir incorporando sus conocimientos. Queremos ser un elemento de transmisión y de enseñanza, y asimismo les invitamos a los amigos que visiten nuestros espacios, nuestra página www.guaranitabarandú.com.ar, que visite nuestro canal de YouTube, que visite nuestras plataformas, y de esta manera podamos fortalecer este lazo y estar unidos siempre con la cultura, el idioma y la música guaraní. En nombre de David Medina, que estuvo en los controles, en nombre propio Juan Ramón Fariña, les decimos muchas gracias. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado aquí en LT17 Radio Provincia de Misiones, 6:20 AM, con Guaraní Tabarandú. Todo el sentimiento y los apasionados momentos de la música, el idioma y la cultura guaraní lo hemos vivido en este espacio. La cita el próximo sábado a las 21 horas por el aire de Radio Provincia. Hasta entonces, gracias.